Por compuperiquito.com recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Un taxista de Antímano, el tercer fallecido, y 129 contagiados en Venezuela. Por supuesto, estamos hablando del coronavirus y de Jorge Rodríguez, que aparece en esta foto con una bata blanca de Barrio Adentro. No haré más comentarios sobre la indumentaria del ministro de Comunicación. Un taxista de 60 años, oriundo de Antímano, es el tercer fallecido por la pandemia de coronavirus en Venezuela, informó este domingo Jorge Rodríguez. El hombre presentaba síntomas desde el 29 de febrero, lo que contradice las declaraciones iniciales, y lo dice bien esta nota del Carabobeño, del vicepresidente de Comunicación, de que el virus llegó al país entre el 5 y 6 de marzo en un vuelo procedente de España. Un hombre de Antímano, sin contacto con el exterior del país, también sin contacto con el mundo exterior porque había sufrido hace 4 meses un ACV, se convierte en la primera víctima del coronavirus en Venezuela, la tercera víctima del coronavirus en Venezuela, pero ya vamos a estar hablando de esto. En cadena de radio y TV, Rodríguez anunció que a la fecha la cifra de contagiados se ubica en 129 personas, 10 más que el último reporte emitido por Delcy Rodríguez. Era taxista de Antímano, Caracas, de 60 años de edad con diabetes. Presentó síntomas desde el 29 de febrero, pero se presentó ayer a un centro asistencial cuando tenía condiciones de salud muy graves. Murió por falla multiorgánica, aseguró Rodríguez. Alertó que esta persona pudo contagiar a los pasajeros que se trasladaron con él en Antímano. Después se supo que el hombre tenía, como ya les dije, 4 meses metido en su casa porque había sufrido también un accidente cerebrovascular. La distribución de nuevos casos, según el funcionario, serían 3 en Miranda, 2 en Aragua, 2 en Barinas, 2 en Caracas y 1 en el Zulia. Además, Rodríguez informó que tienen 6 pacientes en unidades de cuidados intensivos. También 3 pacientes presentan insuficiencia respiratoria moderada, 40 con insuficiencia respiratoria leve y 30 pacientes asintomáticos. Del total, 87 en supervisión médica y 39 recuperados. La mayoría de los casos se encuentran entre los 20 y 55 años de edad. Aseguró que están haciendo más de 3.000 pruebas a los contactos asintomáticos de los pacientes positivos, a todos los que presentaron gripe, a la población de los Roques y a todas las personas que ingresan a la frontera. Instó a las personas mayores de 65 años a evitar salir a la calle por el alto riesgo que tienen. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, son las 6:33 minutos. Esto es Titulares de la Mañana. Desde ya la tercera semana de cuarentena, esta es ya la tercera semana de cuarentena, empieza la tercera semana de cuarentena nacional y hay que decirlo. En esta semana hay que extremar las medidas de seguridad, extremar lo que han llamado el distanciamiento social, extremar el aislamiento en los hogares en la medida de lo posible. Yo tuve que salir el fin de semana a hacer algunas compras y me sorprendió, entre otras cosas, cómo la gente no entiende el concepto de que se tiene que parar a 1,5 metros la una de la otra. El venezolano se acostumbró tanto a estar amuñuñado, a estar encambotado, que esto está pasando en este momento. Y quería comentar la información de Jorge Rodríguez, la declaración de Jorge Rodríguez, porque es extremadamente grave que tengamos un caso en Antímano. Antímano es probablemente, o casi con toda seguridad, la zona más pobre de Caracas. Y también la zona donde la densidad poblacional de Caracas es mayor. En Caracas hay una regla tácita que habla de la mala distribución del ingreso, que habla de lo mal que lo hemos hecho los venezolanos con el ingreso gigantesco que hemos recibido por petróleo a lo largo de 100 años. En 30% del territorio, que son las zonas populares, residen 70% de los caraqueños. En 70% del territorio, que es la ciudad que consideramos formal, la ciudad establecida, la ciudad que si ustedes la ven desde el Ávila, es una
una cuadriculita urbana rodeada por todos lados de un mar de miseria. Hay que decirlo con todas las letras. En 70% del territorio vive 30% de la población. Esa es la población, el 30% de la población es la población que tiene, quizás, porque eso ni siquiera es estándar, es uniforme, acceso regular a agua potable, que puede reservar algunos alimentos para hacer la cuarentena y que ahorita tiene más distanciamiento social que en ninguna otra época por una razón muy sencilla, porque los edificios, todos los edificios de Caracas están semivacíos como consecuencia de la diáspora. Y mientras más elevado es el nivel de la residencia y más elevada es la zona donde se encuentran, más probabilidades tiene de que el edificio esté vacío, con lo cual los servicios públicos en la ciudad, sobre los servicios públicos en la ciudad también baja la presión. Ahora hay que preguntarse si hasta ahora el discurso del régimen de Nicolás Maduro era que el primer caso se había producido entre el 5 y el 6 de marzo, ¿cómo este señor que muere en Antímano, ya les digo, sin tener contacto con el exterior, llevando 4 meses aislado, porque el cuento es que llevaba 4 meses en su casa porque había sufrido un ACV, ¿cómo es que este señor se contagia? ¿Desde cuándo anda esto dando vueltas entre nosotros? O sea, ¿qué nos garantiza que personas como yo, y me van a perdonar que personalice el comentario, pero es que ayer hice un comentario en Twitter y me sorprendió la avalancha de comentarios que piensan lo mismo que yo que estuve hace un mes, ustedes que oyen este programa prácticamente todos los días, me perdonan que me ufane de esto, pero yo sé que este programa tiene una audiencia muy leal, incluyendo la audiencia de los cuerpos de seguridad del Estado, que no se pela este programa, porque los obligan y porque ellos quieren. Por las dos cosas. ¿Cómo es que yo, que estuve en febrero con una tos que no me abandonó 3 semanas, tanta gente que se quejó de unas virosis muy fuertes, ¿cómo sabemos que todos estos muertos en los últimos 2 meses, cuya causa muerte, causa de defunción, les ponen paro respiratorio o neumonía, no tenían esto ya? ¿Cómo confiar en las cifras de China cuando China es una dictadura? Y, por ejemplo, hay esta información que da Aileen Guo, y Aileen Guo no es cualquier persona. Aileen Guo es periodista de Nat Geo, es periodista de Wired, es periodista de New York Times, es periodista de NPR y es periodista de Playboy. O sea, es una stringer muy conocida. En China, dice, los residentes de Wuhan estiman, basados en cálculos de las cremaciones y las urnas que ahora se le retornan a las familias, que entre 42.000 y 46.000 personas murieron en la ciudad y sus áreas circundantes, es decir, sus ciudades dormitorios, en los 2 meses y medio de cuarentena, mucho más que la cifra oficial de 2.535 muertos. Es una nota que firma en una página web que se llama rfa.org. Dice, por supuesto, quizá no todas estas muertes son de COVID-19, también pudieron ser otras enfermedades que no se trataron y probablemente nunca conozcamos los números reales. Más de 10 años después todavía no sabemos cuántos niños escolares murieron en el terremoto de Sichuan. Con el contacto que teníamos los venezolanos con China, muy frecuente, con el hecho de que China no es un país transparente, ¿cómo podemos empezar a creer ahora que, con esta contradicción en cifras entre el 5 y 6 de marzo, ahora viene un paciente que estaba enfermo desde el 29 de febrero, ¿cómo podemos saber desde cuándo estaba esto entre nosotros y cuántos casos realmente ha habido y habrá a partir de ahora? En todo caso, cuando las cosas, y lo digo con toda la responsabilidad, cuando las cosas son muy evidentes, también se empiezan a conocer muy rápidamente, y en Venezuela no teníamos constancia de que hubiera una enfermedad grave dándonos vuelta, digamos, por la evidencia empírica. Pero empieza a haber casos, empieza a haber problemas. Por ejemplo, ahora hay un problema en el Hospital Universitario de Caracas porque un residente de traumatología se enfermó y tiene COVID-19 y ahora, el hospital está más inutilizado de lo que lo estaba. Entonces, ahí vamos con serios problemas. La recomendación nuevamente es acatar, quedarse en casa,
hacer el menor uso posible de los recursos, cuidar el agua, cuidar la comida, cuidar la gasolina, no salir por ahí a cambimbear en carros si no es absolutamente necesario. Las colas de gasolina en Caracas están imposibles y las colas de gasolina en el interior sencillamente no garantizan que usted vaya a tener gasolina. Así que así está Venezuela, así amanece Venezuela cuando entre hoy y mañana se termina el primer trimestre de este año. A partir de este domingo aumentarán pruebas rápidas de COVID-19. A partir de este domingo, dice Últimas Noticias, se incrementarán las pruebas rápidas de COVID-19 en el país gracias a los nuevos kits que llegaron procedentes de China, junto a los demás insumos médicos y equipos para reforzar las medidas de atención y prevención del COVID-19. Así lo señaló el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en un contacto telefónico con el programa Lojilla que transmite Venezolana de Televisión. Gracias a China, gracias al presidente Xi Jinping, gracias al embajador de China en Venezuela, gracias al embajador venezolano en China, gracias a la Asociación Estratégica Profunda China-Venezuela, subrayó el mandatario nacional. Les acabo de decir lo de las relaciones Venezuela-China y les acabo de decir que China no nos está diciendo la verdad sobre el tema del coronavirus, cuándo empezó y cuál es la cifra de muertos y de infectados. Y yo lo digo porque en España, en Francia, en países donde sí hay transparencia relativa, como vamos a ver al final de este programa, las cifras son mucho mayores para una población mucho menor. Ahora, sobre las pruebas chinas, hay que decir también que tanto en España como en República Checa han demostrado ser muy poco fiables, y en Holanda también. Hay 3 países ya que dicen que las pruebas chinas tienen una falla de fiabilidad superior al 80%, es decir, que de cada 10 casos que de verdad están enfermos, solo registran 2. Entonces son unas pruebas que no tienen ninguna fiabilidad y hay que estar muy pendientes con esto. En tanto, y dada la crisis que tiene el país, dada la crisis profunda que tiene el país, y dado la imputación por el Departamento de Justicia el jueves contra Nicolás Maduro y otros 14 altos funcionarios, de los cuales ya se entregó Cliver Alcalá Cordones, Juan Guaidó propuso crear un gobierno de emergencia nacional para atender el coronavirus. Propone un gobierno paritario. Aseguró que la situación de Venezuela se va a agravar y hay que tomar medidas urgentes. El jefe opositor Juan Guaidó, dice Panorama, propuso el sábado 28 de marzo crear un gobierno de emergencia nacional para atender la crisis de coronavirus en el país. Aseguró que la situación de Venezuela se va a agravar debido a la destrucción de nuestro país y a la emergencia humanitaria, por lo que hay que tomar medidas urgentes. Estas medidas abarcan la entrada de insumos médicos, ayuda a los sectores más vulnerables, agua para nuestros hospitales y solicitar recursos a organismos financieros internacionales, detalló el diputado, quien es reconocido como presidente encargado por Estados Unidos y otro medio centenar de países en el mundo. Pero debemos asumir que todo eso sería imposible si Nicolás Maduro continuó usurpando funciones. Esto no es un tema político, sino humanitario. Para evitar miles de muertes necesitamos financiamiento internacional, el cual nadie dará a Maduro, quien es desconocido por el mundo y acusado judicialmente por cargos de narcotráfico y terrorismo internacional. Esto es una nota de Panorama. Guaidó aseguró que este gobierno de emergencia nacional incluiría a todos los sectores políticos. Explicó que delegaría en un Consejo de Estado las decisiones fundamentales para la emergencia, estabilidad y reconciliación. En las próximas semanas, Venezuela podría ser el país con más infectados y fallecidos de la región, señaló, pero advirtió que el gobierno jamás lo va a reconocer y buscarán ocultar cifras. La tasa de contagio, los enfermos graves y los problemas que enfrentamos podrían ser mucho mayores por la escasez de agua, gasolina, comida, gas o luz. He asumido el compromiso de hablarles con la verdad, por dura que sea. También hemos desarrollado las capacidades, tenemos un plan y una estrategia para salvar a millones de venezolanos. Esto no es habladuría, esto ya lo hemos demostrado. Va en serio, señaló Guaidó. Mientras tanto, la Asamblea Nacional denunció que funcionarios no identificados detuvieron a 2 miembros del equipo de Juan Guaidó. Según señala el Parlamento en Twitter, los efectivos querían entrar en casa del asistente del diputado Juan Guaidó para llevárselo y como no lo encontraron, detuvieron a los 2 trabajadores. 2 personas que forman parte del equipo de Juan Guaidó fueron detenidas este domingo en La Tahona, al este de Caracas, según denunció la Asamblea Nacional, un día después de que el diputado llamara a organizar un gobierno de emergencia para hacerle frente a la crisis del coronavirus, dice el Universal. Denunciamos que hace minutos grupos armados de la dictadura
Llegaron a la residencia de Rafael Rico, miembro del equipo del presidente de Venezuela, Juan Guaidó, para llevárselo, pero como no lo encontraron, secuestraron a los trabajadores Rómulo García y Víctor Silio. Grupos armados de la dictadura llegaron a la residencia de Rafael Rico, miembros del equipo del presidente Juan Guaidó, secuestraron a los trabajadores Rómulo García y Víctor Silio, denunció por su parte el Centro de Comunicación Nacional en esa red social. En horas de la noche, el Centro de Comunicación Nacional también decía que el cartel de Nicolás Maduro, lo menciona así el Centro de Comunicación Nacional en su cuenta Twitter, inventó jornada médica para la pandemia exclusivamente en la residencia del presidente Juan Guaidó. La dictadura, una vez más, se aprovecha de la emergencia humanitaria para infundir temor. El objetivo de la actividad es obtener la ubicación exacta del presidente Guaidó y de sus vecinos. Alertamos que la dictadura, a través de la furia revolucionaria, puso en marcha una nueva ola de persecución para perseguir y acosar violentamente a miembros del equipo del presidente y diputados de la Asamblea BE. Mientras tanto, colectivos dejaron mensajes amenazantes a diputados en sus casas. Es una nota de El Nacional. Vamos a esperar que abra. Perdonen ustedes. Colectivos dejaron mensajes amenazantes a diputados en sus casas. Así amanece la fachada de mi apartamento, marcada por paramilitares de la dictadura que pretenden sembrar terror, señaló la diputada Karin Vera, y así en el interior particularmente lo hicieron más. Los diputados de la Asamblea Nacional Karin Vera, Carlos Michelangeli, Héctor Cordero, Joaquín Aguilar y Luis Silva recibieron mensajes amenazantes por parte de colectivos chavistas, también Andrés Velázquez en Bolívar. La madrugada de este domingo, agrupaciones delictivas rayaron las fachadas de las casas, apartamentos y residencias de los parlamentarios, denunció la parlamentaria María Hernández del Castillo en Twitter. Ya te tenemos ubicada. Colectivos Frontera, Carlos, vamos con ti, maldito Proyanqui, Furia Bolivariana y si Estados Unidos invade, los matamos. Son algunos de los mensajes que pintaron los colectivos para amenazarlos. Julio Borges denuncia persecución contra el equipo de Guaidó y diputados. Voy a hacer una nota de la prensa de Lara, voy a leer una nota de la prensa de Lara. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, denunció este domingo, se me fue por la foto, ante la comunidad internacional la detención de 2 miembros del equipo del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el hostigamiento contra los diputados de la Asamblea Nacional. Es una nota que ya les leí, pero que quería leerles porque hay otra declaración de Julio Borges que es impactante y que pasa a otro tema de los que quería tocar con ustedes esta mañana. Funcionarios, denunció Julio Borges, envío de 4 tanqueros cargados con combustible a Cuba. El comisionado Julio Borges denunció la noche de este domingo el envío de 4 barcos cargados de gasoil a Cuba por el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de la grave crisis por combustible que atraviesa el país. Documentos difundidos por Borges en la red social Twitter dan cuenta del zarpe hacia el puerto de Cienfuegos en Cuba, del buque tanquero Alicia de bandera cubana con un cargamento de 24.476 barriles de gasoil. El capitán del barco se llama Mario Martínez y la empresa naviera es Navas y Co. Navasca. Según el reporte diario de la terminal de la refinería de Amoy, el buque Alicia atracó en Venezuela el 27 de marzo a las 10:25 de la noche. Este 29 de marzo partió a las 10:25 con destino al puerto de Cienfuegos. El cliente es designado como Cuba Metales, también con destino a Cuba, pero esta vez el puerto de Santiago. Está el buque Carlota C con una carga de jet fuel. Y funcionarios del CICPC, lo leo de Aporrea, protagonizan altercado por suministro de gasolina en Apure. Varios funcionarios del CICPC fueron los protagonistas de un tenso altercado con varios militares de la GNB que les prohibieron el acceso a una estación de servicio en el estado Apure para abastecerse de combustible. En el video publicado por las redes sociales se puede observar el momento en el que los funcionarios del CICPC reclaman al efectivo de la GNB que estaba a cargo del grupo de militares para que los dejaran estar y poder recibir los servicios de la estación. Mientras tanto, mientras esto sucede, los médicos no tienen gasolina, y ayer leía un tuit de Carlos Eduardo Albornoz, que saben ustedes es presidente de FEDEAGRO, entiendo, o es presidente de FEDEAGRO, fue presidente de FEDEAGRO, fue presidente de FEDENAGA y es uno de los voceros del sector agrícola más importantes del país. Decía que bueno, que no lo están invitando más a reuniones con la Guardia Nacional, que son inútiles porque los invitan a los productores, los invitan a los médicos, los hacen reunirse violando la cuarentena, juntándose todos en un salón, etcétera, para decirles sencillamente que no hay gasolina y que no hay tampoco una solución a esto a corto plazo.
Así que por eso les digo, cuiden la gasolina. Estados Unidos y Colombia se arrepentirán si tocan a líderes chavistas. Esto lo dijo Maduro el sábado en la noche. Nicolás Maduro dijo este sábado que Estados Unidos y Colombia se arrepentirán si llegasen a actuar contra una decena de funcionarios de su gobierno, a quienes la nación norteamericana acusó junto al propio Maduro por presunto narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Dentro de nuestras fronteras, y lo digo porque los bolivarianos decimos lo que vamos a hacer, y fuera de nuestras fronteras, si le tocan un pelo nada más a un solo líder de nuestro país, ustedes se arrepentirán para el resto de su vida, dijo Maduro durante un contacto telefónico con la televisión estatal BTV. Se lo digo a la oligarquía bogotana, a la oligarquía no colombiana, y se lo digo también al imperialismo norteamericano. No nos sigan subestimando, mira que podemos llegar más lejos de lo que ustedes creen, prosiguió el líder bolivariano. 6:50 minutos, unos titulares más para cerrar. Rosneft rompe relaciones con Venezuela, pero dentro de estas políticas completamente opacas de países como Rusia y también como Venezuela, le transfiere sus activos en Venezuela, Rosneft, que deben valer muy poquito, por toda la crisis y condición país, se los transfiere a una empresa rusa que es directamente propiedad del Estado ruso. Considerará Rusia y Rosneft, que en el fondo son la misma cosa, todos responden a los intereses del señor Vladimir Putin, que se ha adueñado de este país, se ha adueñado de Rusia, al punto que, aprovechando la pandemia del coronavirus, metieron una reforma en la Constitución rusa, están metiendo una reforma en la Constitución rusa que le permite a Putin gobernar directamente sin hombres de paja por lo menos hasta 2036. Cargamento de crudo venezolano para Rosneft se cancela por sanciones, buques se retiran. Esto dice Reuters. 3 grandes transportistas para crudos de grandes dimensiones, flegados por Rosneft para cargar petróleo venezolano, se retiraron el sábado vacíos de agua del Caribe, después de que los despachos fueron cancelados por las sanciones, según datos de Refinitiv Econ y un documento de la estatal PDVSA. Por ahí se comentaba que la empresa rusa estatal que sustituye a Rosneft tiene pues mucha menos capacidad operativa y capacidad financiera, y podría tener un interés mucho menor en seguir explotando petróleo que el que tenía Rosneft, y hay que decirlo, y mucho menos con un entorno de precios del petróleo a $20 por barril. Hay que decirlo con todas las letras. También estos son muy malas noticias para Nicolás Maduro y muy malas noticias para Venezuela, porque usted no puede cerrar un pozo y ya. Pozo que se cierra se echa a perder. Es complicado esto, y la cantidad de pozos cerrados en Venezuela nos va a dificultar y mucho recuperar este país si algún día tenemos cómo recuperarlo. Vamos a leer un titular más o 2 titulares más. Los muertos en Estados Unidos superan ya los 2.000 por el coronavirus. Los 3 estados con más contagiados son Nueva York con 53.520, New Jersey con 11.124 y California con 5.648. ¿Y por qué les decía lo de China? ¿Por qué les decía que China tiene que estar escondiendo forzosamente estadísticas? España, que es un país de 40 millones de personas, registra un ligero descenso de muertes diarios, pero supera a China en contagios locales. Pero se resulta que tampoco España cuenta bien los muertos, tampoco Italia cuenta bien los muertos, y tampoco Francia está contando bien los muertos. Y cuando eso llega a la OMS no tiene más remedio que poner las cifras que le dan los países, porque confía que las cifras se dan de buena fe. Fíjense lo que nos dice el país. Cada país cuenta los muertos a su manera y ninguno lo hace bien. Francia solo contabiliza a quienes fallecen en hospitales. Si usted se muere en su casa de COVID-19, usted no murió de COVID-19. España no registra muertes en residencias de mayores sin test, y el Reino Unido no contemplaba la COVID-19 como causa hasta el día 5 de marzo. Por eso yo les digo, ¿cuántos muertos puede haber en Venezuela que hayan muerto de neumonía o que hayan muerto de paro respiratorio en febrero, por ejemplo, o en marzo, que no están contabilizados como muertes por COVID? Porque sencillamente no se hacía la prueba. Si esto lo hacen países tan serios como España, tan serios como Francia, que todos están subregistrando muertes, ¿qué cabe esperar de lo que pasó en China, que además fue el país cero, donde en noviembre se empiezan a conocer, en teoría en noviembre, los primeros casos, pero la alarma no se decreta sino hasta finales de enero? Muy complicada la situación.
muy complicada en todo el mundo. Esperemos, ya les digo, Venezuela entra esta semana en la tercera semana de la cuarentena y esta es la semana en la que hay que cuidarse más. De verdad, nos quedan por delante unas cuantas semanas de cuarentena. En Estados Unidos ya están hablando del 30 de abril. Yo calculo que nosotros podríamos estar en lo mismo, así que cuídense mucho, gente, de verdad. Si están en Venezuela, si están en el exterior también, yo sé que este programa lo escucha mucho la diáspora venezolana. Se les manda un abrazo, 30 de marzo de 2020, y que este día y que esta semana sean todo lo que ustedes esperan de ellos, y bueno, que Dios reparta suerte, como dicen los toreros. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR